contarles cómo es su trabajo. Adivinen cuál es el plan de acción de él. Lo que más él hace es prospectar en frío. Así que saquen todas sus agendas, empiecen a anotar y a aprender, porque si ellos lo han logrado y si ellos vienen a enseñarnos y nosotros nos paramos aquí a darles a ustedes este ejemplo, simplemente anoten, llévenselo y salgan a accionar. ¿Quién es? Pues es un líder maravilloso. Su fortaleza es la prospección en frío. Ya tiene 6 team leads, 6 team leads, y 4 de ellos, adivinen, están calificando al team lead Platinum 4 estrellas. ¿Quién quiere el team lead Platinum 4 estrellas debajo? Él es team lead Platinum del Círculo del Millón de Dólares, es vietnamita y casi todo su equipo es de Asia, y quiero que todos por favor se paren ya en este instante todos, y así como ustedes quieren estar aquí al frente y que lo aplaudan y que le griten y que les bailen, pues ustedes hagan lo mismo, porque él viene por su propia voluntad. Dijo: quiero ir a enseñarles lo que yo sé, quiero ir a aportar un granito de arena de lo que yo sé, y eso no lo hace cualquiera, eso lo hace un líder con gran corazón. Así que un fuerte aplauso para Kiet Nguyen. Good afternoon, ladies and gentlemen. Buenas tardes, bienvenidos a todos, hombres y mujeres. Today I'm so happy to share my story on your team in Colombia, Bogotá. Hoy estoy muy feliz de compartir mi historia con el equipo de Colombia, Bogotá. On the team here, very beautiful and very nice and very humble. Acá todos son muy bonitos, todos son muy humildes y todos son muy queridos. The first time I come to Bogotá, Colombia, I see the friend are very nice and very beautiful, the skin very beautiful. La primera vez que yo vine a Bogotá, yo me di cuenta que la gente era muy amigable y que tenía la piel muy bonita. And today I want to share my real story. Y hoy les quiero contar la historia que yo he construido. I joined Nu Skin about 9 years old. I'm the student, international student visa. Yo empecé a hacer Nu Skin hace 9 años, cuando yo era un simple estudiante con una visa de estudiante. I'm come from in Vietnam. I want to go USA for study for the university, for get the certificate and come back in Vietnam for working. Mi plan era venir a Estados Unidos, estudiar, tener esa visa de estudiante, hacer mi universidad y regresar a Vietnam para trabajar. And I go a lot of way to find a job for looking how to get the money for buy the school and buy the house and buy the car and buy the insurance. Y la verdad mi afán era conseguir como muchos trabajos para poder pagar el estudio, el carro, la universidad. And in the time I see in my upline and Uncle Din in the Best Buy store, electric store. Y algún día, en ese momento, yo vi al que hoy en día es mi patrocinador. Él trabajaba en un almacén como de eléctricos. And my upline is in the broker agent for the house, selling the house. Y él estaba en ese momento trabajando como con el mercado asiático, en el mercado de inmuebles. And I researched my upline and asked him, do you have any job for working for the selling the house? Y yo le pregunté a él, bueno, ¿tú tienes algún trabajo para que yo pueda ayudarte a vender casas? And he said right now the economy in US market and go down and he don't have any job for interview for the house. Y él me dijo, pues la verdad es que tú no tienes experiencia como para venir a trabajar en el mercado americano vendiendo esas casas. And he give me for the business card and keep the business card, and sometimes I just follow him and I call him, I say, do you have any job for the working for selling the house? Y él me dio su tarjeta de negocios y me dijo, sí, claro, llámame cuando necesites y a ver si de pronto aparece algo. Y yo eventualmente, con mucha frecuencia, lo llamaba a preguntarle si ya había aparecido algún trabajo. And I tried to call him so many times and he says no, he said no. Y yo le llamé muchísimas veces y él decía, no, es que todavía no, que no tengo. And
the foreman, I just call him and say, oh, my wife just worked in the Nu Skin company. Y el cuarto mes, él me dijo, ay, ¿sabes qué? Mi esposa está trabajando en una compañía que se llama Nu Skin. I just asked him, do you need for the sale for the skincare? Y entonces yo estaba pensando como, ¿es que necesitas a alguien para vender algo para la piel? Como cremas para la piel. He said, he's talk with my wife because he don't know about the Nu Skin because before and he don't do Nu Skin business. The wife do first. Entonces él me dijo, habla con mi esposa porque la verdad yo no sé de qué se trata en realidad el negocio. Yo sé que tiene que ver con algo de la piel, pero háblate con ella que ella fue la que se metió en eso. And I just called him, can I sign up with the Nu Skin company? Y entonces yo solamente le dije como, bueno, ¿yo me puedo firmar con la compañía de Nu Skin? He said, no, right now is not the right time because he's thinking I'm the student, I'm the young, I don't have the friend, I don't have the family, I don't have the money. That reason my upline don't sign me up. Entonces él me dijo, no te puedes firmar, porque es que él pensaba que yo de pronto iba como para conseguir la plata para hacer el negocio como a robar, porque es que yo no tenía amigos, yo no tenía familia, yo no tenía ingresos. My upline only want to sponsor on a businessman, on a business woman. I think I'm just so young, he don't want to sign me. But I say, I want to sign up, please sign me up. Y entonces él me decía, porque él tenía un equipo conformado por personas de negocios, todos eran personas de negocios. Y entonces él me veía a mí, estudiante, joven, y no me quería firmar. Yo le decía, por favor, fírmame. And I tried to call him and he said, call me wife, and my wife will sign me up. I'm so happy with the US ID number in US market. Y entonces él me dijo, pues llama a mi esposa y me dijo, porque yo creo que ella va a estar feliz pues de que tú puedas abrir tu cuenta de Estados Unidos. Me dijo, sí, y yo puedo abrir como ese código en Estados Unidos para abrir el mercado. Then the wife asked me, do you go once faster or you want to slow? Y la esposa me preguntó, pues ¿tú quieres ir rápido o quieres ir despacio? I said, I want to go too faster. You help me, how can we go faster with Nu Skin? Entonces yo le dije, yo quiero ir rápido, ayúdame por favor para ir rápido con Nu Skin. You want to go faster, you need to become an LOI, become $1,600 US. You become an LOI, you become a law, you start business faster. Entonces ella me dijo, si tú quieres ir rápido, tú tienes que hacer tu LOI y eso costaba $1,600 y es la única forma de que vayas rápido y hagas tu LOI. But in my pocket, only $485. But I said, yes, I want to go faster, but I don't know how to order the LOI. I don't know how to collect the money, $1,600 US. I don't know how, but I said, yes, I want to go faster. Pero en mi bolsillo yo solo tenía $485 y yo sabía que no tenía los 1,600, pero como dice Alan, no importa de dónde, yo sabía que yo iba a hacer mi LOI, yo decía, no importa dónde los voy a conseguir, yo sé que tengo que conseguir $1,600 para hacer mi LOI. And I go in the school, I just ask the Thailand student or Singapore, Indonesia, I want to ask him to borrow the money. Can you borrow? Give me $500. I have a big business, but he don't know what kind of business. Some friends say yes, some friends say no, some friends say yes, some friends say no. Y entonces yo me fui a la escuela, que era de inglés, yo no sabía todo el idioma, y empecé a preguntarle a mis amigos de Singapur y de otros países de Asia, bueno, por favor, préstame $500, que es que tengo un negocio millonario. Y ellos me decían, ¿pero de qué? No, es que de verdad es un negocio millonario. Unos me decían que sí, otros me decían que no, otros me decían que sí y otros me decían que no. And I collect the $1,600 because the student, we don't have the Visa, we don't have the MasterCard, only one you spend cash. I collect $1,600 cash, I give for my upline. Entonces, yo cuando tuve el dinero reunido, yo solamente sabía que toda esa gente no tenía tarjeta de crédito, ni Visa, ni Mastercard. Entonces yo tuve que recoger todo el dinero en efectivo y se lo llevé a mi patrocinador. Le dije, mira, acá está la plata de mi LOI. And my upline will order for me the 5 before it's Japanese bar. Right now the pesos bar. Before it's 9 years they say the Japanese bar. My upline order 5 Japanese bar and I become an LOI for the first month. Y mi patrocinador en ese momento ordenó 5 galvánicas spa, porque hace 9 años empezaba el negocio de esa forma. Un LOI era con 5 galvánicas spa. And I asked when the product come in your house, I need to sell. You need to teach me how to sell the Japanese spa. I need to sell. I said yes. Waiting about 3 days and 5 days, the shipment come in house. Entonces yo estaba afanado y le dije a mi patrocinador como, bueno, entonces ¿cuándo llega el producto? Porque yo necesito que me enseñes ya a venderlo, yo necesito vender eso de una vez y recuperar. Y él le dijo, sí, claro, tienes que esperar de 3 días a 5 días que te llegue el pedido. And when the shipment now is coming home for
his house, and I come back, I collect the file machine, and they say you open the box and you one gallon this bar, you use it. You use one, you need to go to sell 4. Entonces él me dijo, no, mira, entonces cuando te llegue el pedido, tú lo que vas a hacer es que vas a coger una para ti, la vas a usar y vas a vender las otras 4. But before, we don't have the YouTube, we don't have a lot of Facebook, no YouTube, no social media. Only one they give for a CD. The CD, and you play in the DVD, and you look and you look and you look and you learn, and you practice, and you practice, and you practice. Pero 9 años atrás, tú no tenías ni los videos de YouTube, ni los videos de Facebook, ni nada de esta información. Entonces solamente te entregaban un CD que tú lo ponías y lo ponías y lo ponías y lo ponías y ensayabas y ensayabas y ensayabas y ensayabas para saber cómo se usaba la bendita máquina. Because we don't have a lot of experience. Before the head is different, not the same this one. And I go to the nail salon in North Carolina, Raleigh, North Carolina. I say, can you give me for demo? And I forgot to put the head. I do the demo this one. And when I do demo this one, we have 2 more wrinkles. I say, I work with company is anti-aging. Have you remove the wrinkle? When I do the demo, I make her for 2 wrinkles in her face because I forgot the head. Okay. Entonces él dice, bueno, y entonces yo me fui emocionado después de ver los videos en North Carolina a hacer demostraciones y yo olvidé ponerle el cabezal y entonces yo empecé a hacerle la demostración así, yo le decía, no, esto te quita las arrugas y yo le hacía salir más arrugas a la persona haciéndole esto. And the people in the nail shop is kick me out because I do wrong. I mess up with the facial. I mess up from her skin. Her skin very beautiful, but I do the wrinkle, but I make more wrinkle here because I forgot the hat. Y la gente me sacaba de su casa y me decía, no, vete de acá que tú no me quitaste las arrugas, tú lo que hiciste fue ponerme más arrugas porque yo hacía esa demostración sin el cabezal. But I don't give up, I still go in another shop now. I keep going another shop now for sell the machine. Y yo no renuncié, yo continuaba yendo a hacer la misma demostración y yo continuaba yendo a mostrar esta demostración, yo continuaba buscando personas para vender la máquina. And the people say no because they don't know about the age lock, they don't know about Nu Skin, they don't know the product is good or not good. They say, oh no, I use the Sashiro, I use the Chanel. If you use my skin will sensitive, I don't want it. Y la gente decía, la gente no conocía Ashlock, la gente no conocía Nu Skin, la gente no sabía los beneficios del producto. Y entonces ellos me decían, ay no, yo uso Shiseido, no, yo uso Chanel, entonces tengo la piel muy sensible y yo no puedo usar eso. And they say, okay, my product very good, can you give me your face to try? But they know, she know, because she don't know the product is good or not good, right? Okay. And she said, no, but I still keep going another one. I keep going another one. I just ask, can you give me for demo? Entonces la gente seguía diciéndome que no, yo seguía visitando más personas, diciéndoles, sí, claro, yo creo que tu producto es bueno, sin embargo déjame hacerte una demostración para que veas cómo funciona mi producto. Y la gente seguía diciendo que no, pero yo continuaba y yo iba a otra casa y a otra casa buscando más demostraciones. Because this side the machine very expensive, $285, and I sell $350 for back the benefit for we have the money for pay the school. Entonces, y en ese momento, si yo pensaba que pues el distribuidor pagaba $250, realmente para un cliente yo estaba pidiendo solo los $340, porque yo tenía que ir a pagarle a mis amigos de la escuela. And I go so many shops, they say no, but what I can do it. And I go home, I think in another way. I think in the one fake wash 180 because this one very easy for to sell because the small thing and cheaper than they sell. The machine so expensive they cannot to buy it. Entonces, cuando yo continué visitando personas, ellos seguían diciendo que no. Yo me fui a mi casa y dije, bueno, pero ¿qué es lo que no funciona? Bueno, está bien, ellos dicen que es muy caro. ¿Qué tal si me voy por la 180, que es más fácil y también tiene resultados extraordinarios? Entonces, la gente lo puede comprar. And when I sell the fake wash, they buy it because only $135. Nothing with the shop now in the US, the cheap $35. They buy it, they use it every night. They go home, they wash it. They feel good, and they call me and they come back for the treatment for the hand, not the face, the hand, because they don't believe it. Only one day they move for the left hand. Ok, y entonces la gente, cuando yo les decía, que solamente son $45, no vas a invertir sino $45, no es costoso. Y yo les decía, y el producto es muy bueno porque tú te vas a lavar la cara todas las noches y vas a ver resultados y vas a ver un cambio impresionante. Y la gente decía, bueno, está bien, voy a regresar por mi demostración. Y él dice, la gente no me dejaba hacer la demostración en la cara, yo le hacía siempre la demostración en la mano izquierda.
And when I go on other shops, they say, no, I'm very busy. I have a lot of customers. Say, oh, don't worry, you're busy. Just give me 2 minutes. Just 2 minutes. I demo for you. Just 2 minutes. I say, no, my husband over there. I need to come. He don't want you on me. It's okay. Only want 2 minutes. 2 minutes. And just treatment. 2 minutes. 2 minutes. And a lot of people, a lot of shop there, a lot of technicians in the shop, they look in the mouth for me. But because I hold her hand, she cannot to run. They say, oh, only want 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. But I do it 10 minutes. Ok, y entonces cuando yo iba a un almacén y la gente me decía como, no, es que de verdad no tengo un tiempo ahorita, entonces yo le cogía la mano y empezaba a decirle, no, mira, es que yo te voy a hacer la demostración y dice, son solo 2 minutos. Y él decía, no, es que mira, mi esposo está acá y yo me tengo que ir. No, mira, de verdad son solo 2 minutos y te voy a quitar las arrugas. Y la gente que estaba en el almacén estaba viendo que yo la estaba reteniendo, ella no se podía escapar porque yo la tenía cogida para que no se escapara. And when they see the result right away, and they believe a little bit, and they give the faith for you to do the demo. Entonces, cuando yo lograba que ya la demostración estuviera terminada en su mano y ellos veían los resultados, entonces lograba al final convencerlos para que tuvieran su demostración en la mitad de la cara y pudieran ver los resultados de la máquina. Because we don't have before we don't have the experience. Only one look on the CD. Only one look on the CD. When you fail, I go home and look at the CD, DVD for the how to use the galvanized bar. I just learned it from the DVD, no YouTube. Entonces, porque hace 9 años, recuerden, yo no tenía la posibilidad de acceder a YouTube o a los videos de Facebook. No, la única fuente era ese CD y ponerlo cuantas veces pudiera para poder recordar cómo usaba la máquina. Era la única forma de entrenarme. And when people give me for demo, and they very happy because we demoed before and after the face lift up like this, and the customer they see the result right away and they buy the machine $350. From the distributor, I buy from the Kiet Nu Skin $285. I sell $350. Entonces, y en ese momento, cuando ya la gente empezó a acceder a las demostraciones, se hizo muy sencillo porque la gente veía los resultados. Yo hice demostraciones muy buenas en donde efectivamente la cara quedaba pues toda subida y eso hizo que las personas regresaran a comprar la máquina por sus $340. And when I sell this customer, I'm so happy. The first time for purchase, look like my friend they sell for the AB24. I'm so happy because the first time we sell something so happy. I called my daddy in Vietnam, say, Daddy, I work with a Nu Skin company. This one is very good. The first time I sell the galvanized bar $350, he say, what? I give you to go to the US, stay in the US. You work with a skincare company. You sell the product skincare. He